El edificio existía. Yo lo vi. Lo toqué. Subí sus escaleras. Escuché cómo crujían sus paredes por la noche. Pero no aparece en ningún mapa. Ni en Google Maps. Ni en los registros del catastro. Ni en los archivos del ayuntamiento. Nada. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si todo lo que me pasó dentro de esos muros jamás hubiera ocurrido. Y lo peor no es que el edificio haya desaparecido del mapa. Lo peor es que todavía no sé si yo logré salir de él. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia empieza a ponerte la piel de gallina, suscríbete a este canal. Somos una comunidad pequeña. Personas que escuchan en la oscuridad, con los auriculares puestos, igual que tú en este momento. Para este vídeo tenemos una meta muy pequeña, solo 10 me gusta. Si los alcanzamos, sabré que quieres escuchar más historias como esta. Ahora, continuemos. Porque lo que pasó después del primer día fue mucho peor. Vivo en Madrid desde hace 4 años. Me vine de Valencia por trabajo, como hacen muchos. Alquilé un piso pequeño en Lavapiés, compartido con otras 2 personas que apenas veía. La vida en Madrid tiene ese ritmo extraño, la ciudad nunca para, pero tú puedes estar completamente solo en medio de 1 millón de personas. Eso lo aprendí pronto. Creo que fue en febrero. No estoy seguro del día exacto, no lo anoté y ahora me arrepiento de eso, pero era febrero porque hacía ese frío seco y sucio que tiene Madrid en invierno. El tipo de frío que no congela, sino que cansa. Necesitaba mudarme. Mi casera había subido el alquiler por tercera vez en 2 años, y los 2 compañeros de piso se habían ido. Buscar piso en Madrid ya sabes cómo es, Idealista, Fotocasa, grupos de Facebook, grupos de Telegram, algún amigo de un amigo que conoce a alguien que tiene algo libre. El proceso normal. Agotador, pero normal. Fue en un grupo de Telegram donde vi el anuncio. No era nada especial, al menos visualmente. Foto de una habitación amplia, luz natural, suelos de parqué oscuro, precio razonable para la zona. El texto decía algo como, habitación en edificio histórico, zona céntrica, todas las comodidades, contrato flexible. No ponía el nombre de la calle. Eso ahora me parece importante. En aquel momento no lo noté. Le escribí al número. Me respondió en menos de 10 minutos. Una mujer. Se llamaba, o dijo llamarse, Susana. Voz amable por WhatsApp, mensajes cortos, directa. Me dijo que el edificio estaba en el barrio de Malasaña, cerca del metro de Tribunal, que la habitación llevaba unas semanas libre y que podía ir a verla esa misma tarde si quería. Fui. Tomé el metro en Lavapiés. Salí en Tribunal. Susana me había mandado un audio con las instrucciones: salir por la calle de Fuencarral, caminar 3 manzanas hacia el norte, girar a la izquierda en una calle sin nombre visible, buscar un portal con un número en latón dorado sobre la piedra. Me dijo el número. No voy a repetirlo aquí. No por dramatismo, sino porque honestamente ya no estoy seguro de si era ese número o uno diferente. La memoria hace cosas raras cuando ha estado bajo un nivel constante de miedo. La encontré. O eso creí. Pero eso no era lo más perturbador. Lo más perturbador vino cuando intenté encontrar ese portal otra vez, días después, desde el principio de la calle. Y no pude. El portal era de piedra gris. Antiguo, pero bien mantenido. De esos edificios que en Madrid llaman finca regia. Construcciones de principios del siglo XX con molduras y cornisas que ahora nadie puede costear. Había un buzón metálico para cada piso, aunque varios no tenían nombre. El ascensor era de esos pequeños, con puerta de rejilla de hierro que hay que cerrar tú mismo o no sube. Lo recuerdo muy bien porque mientras esperaba el ascensor, la puerta de la calle se cerró sola detrás de mí, y el portal quedó completamente a oscuras durante unos 3 segundos antes de que la luz automática se activara. No le di importancia.
Los portales viejos hacen eso. Susana me esperaba en el cuarto piso. 40 y tantos años, cabello oscuro recogido, ropa discreta. Sonrisa correcta, no excesivamente cálida. Me hizo pasar sin demasiadas formalidades. El piso era grande. Más grande de lo que esperaba para ser un alquiler de habitación. Techo alto, molduras originales, ventanas que daban a un patio interior. Había 2 habitaciones más además de la que estaba libre. Susana me explicó que vivían otras 2 personas, aunque en ese momento no estaban. Lo dijo sin más detalles. Yo no pregunté. La habitación era exactamente como en la foto. Suelos oscuros, luz natural, silenciosa. Demasiado silenciosa, pensé, para estar en pleno Malasaña. Normalmente ese barrio tiene ruido constante, turistas, terrazas, motos, música desde los bares. Pero desde esa habitación no llegaba nada. Ni el ruido del patio. Nada. Pensé que era por el grosor de los muros. Los edificios viejos lo tienen. Me gustó. Firmé un contrato de alquiler esa misma semana. Y fue entonces, el día que llegué con mis cosas, cuando noté algo que debería haber investigado mucho antes. Quería decirle a un amigo mi nueva dirección. Un gesto normal. Le mandé un mensaje de WhatsApp con la calle y el número. Me respondió al rato, oye, he buscado en Maps y no te encuentro. ¿Estás seguro del número? Le dije que sí, que era ese número. Me mandó una captura. Nada. La calle estaba ahí, reconocible, con el tramo de norte a sur bien marcado. Pero el número del edificio simplemente no existía. El portal en el que yo estaba sentado en ese momento, con mis cajas alrededor, sencillamente no aparecía en el mapa. Era como si Google hubiera saltado directamente del número anterior al siguiente, dejando un hueco en blanco donde debería estar mi edificio. Me pareció un error de datos. En Google Maps pasa. Las direcciones antiguas no siempre están bien georreferenciadas. Lo ignoré. Pero no pude ignorar lo que pasó 3 días después. Quedé con mi amiga Marta para tomar algo. Ella vive en Chamberí, así que le dije que pasara a recogerme. Le mandé la ubicación desde el móvil. Su respuesta tardó más de lo normal. Estoy en la calle que me mandas pero no veo ningún portal como el que describes. Solo veo la pared medianera de 2 edificios. Le llamé. Ella estaba a menos de 50 metros de donde yo estaba parado. Podía escucharla en el teléfono hablar mientras yo miraba desde el portal hacia la calle. No la veía. Fui hacia la calle. La encontré. Me miró raro. ¿Desde dónde has salido?, me preguntó. Le señalé el portal. Ella tardó un momento en verlo. Como si necesitara que yo lo señalara primero para que sus ojos lo encontraran. Pensé que era el ángulo de la calle. Una ilusión óptica arquitectónica. Hay edificios en Madrid, especialmente los de finales del 19 y principios del 20, que por cómo están encajados entre las calles y los patios, literalmente se ocultan a la vista desde ciertos puntos. Los llaman edificios fantasma. Lo leí después. Lo busqué específicamente porque lo que le ocurrió a Marta me puso nervioso. Pero no encontré registro de ese edificio específico en ningún artículo, en ningún catálogo, en ninguna base de datos del patrimonio histórico madrileño. Tampoco en el catastro, que tiene digitalizados los registros de prácticamente todas las fincas de la ciudad desde los años 90. El edificio no estaba registrado en ninguna parte. Llamé a Susana. Le pregunté por el año de construcción del edificio, por si era anterior a la digitalización catastral. Me respondió que era muy antiguo, que había pertenecido a una familia durante generaciones, que estas cosas eran normales en Madrid. Su tono era tranquilo. Demasiado tranquilo para alguien a quien le acababan de preguntar porque su edificio no existe en ningún registro oficial. Debería haber salido ese día. Pero necesitaba el piso. Y el precio era bueno.
y uno se convence. Lo que empezó como anomalías de datos y errores cartográficos se convirtió, en las semanas siguientes, en algo para lo que no tengo una explicación racional. Y lo he intentado. De verdad que lo he intentado. El contrato mencionaba que el piso tenía 2 habitaciones más ocupadas. Yo nunca vi a sus ocupantes con claridad. No es que no estuvieran. Había señales de que sí, a veces por la mañana había una taza en el fregadero que no era mía. La puerta del baño estaba a veces cerrada cuando yo no la había cerrado. Una vez, muy temprano, escuché pasos en el pasillo. El tipo de pasos lentos, casi cuidadosos, que hace alguien que no quiere despertar a nadie. Pero nunca llegué a hablar con ellos. Cada vez que salía al pasillo con la intención de presentarme, estaba vacío. Como si supieran cuándo iba a salir y se adelantaran. Se lo conté a Susana. Ella dijo que los otros inquilinos tenían horarios muy diferentes al mío. Que trabajaban de noche. Que eran reservados, como muchos en Madrid. Que no era nada inusual. Intenté olvidarlo. Pero una tarde, creo que fue martes, aunque no estoy completamente seguro, llegué a casa más pronto de lo habitual. Había cancelado una reunión en la oficina. Eran las 4 de la tarde, luz de invierno ya escasa, ese naranja apagado que tiene Madrid en febrero cuando el cielo está bajo. Cuando abrí la puerta del piso, escuché voces. 2 voces. Bajas, como si estuvieran susurrando o hablando en una frecuencia extrañamente controlada. Venían desde el pasillo, quizás desde una de las otras habitaciones. No entendí las palabras. No era porque estuvieran en otro idioma, tenía la sensación de que sí era castellano, sino porque las voces tenían un ritmo tan uniforme, tan constante, que resultaba difícil distinguir dónde terminaba una frase y empezaba la siguiente. Me quedé paralizado en la puerta. Las voces se detuvieron. Silencio total. El mismo silencio extraño que había notado desde el primer día, ese silencio que no es la ausencia de ruido, sino algo más activo. Como si el edificio absorbiera el sonido. Llamé a Susana por 5ª o 6ª vez. Me dijo que probablemente era la televisión de uno de los inquilinos. Que en edificios viejos el sonido viaja de manera extraña por las paredes. Que en Madrid eso era muy común. Colgué. Esa noche no dormí bien. No dormí bien durante muchos días después de eso. Empecé a llevar un registro. No por ser metódico, sino porque mi cabeza empezó a acumular detalles que no encajaban y necesitaba verlos escritos para no creer que me los estaba inventando. Esto fue lo que anoté en 2 semanas. Primera semana, el espejo del baño, una mañana, tenía una marca de vapor aunque yo no me había duchado. Como si alguien hubiera estado en el baño muy poco antes de que yo entrara. La ventana de mi habitación, que yo recordaba haber cerrado por la noche, estaba entreabierta. No completamente abierta, solo entreabierta, unos 3 o 4 centímetros. Salí a comprar al Mercadona de la calle Espíritu Santo un miércoles por la tarde y al volver, la llave no entraba en la cerradura durante casi 2 minutos. Luego entró. Como si la cerradura hubiera cambiado y vuelto a cambiar. Segunda semana, empecé a notar que el vecino del piso de abajo, nunca lo vi, solo lo deduje por los sonidos, tenía una rutina completamente idéntica cada día. A las 11:14, según mi teléfono, empezaba a caminar de un lado al otro de su habitación. Exactamente 16 pasos en una dirección. Pausa. 16 pasos en la otra. Durante 45 minutos. Exactamente. Lo cronometré. Puede parecer absurdo lo que voy a decir, pero lo comprobé 4 noches seguidas. Siempre a las 11:14. Siempre 16 pasos. Siempre 45 minutos. Siempre el mismo patrón. La 4ª noche que lo cronometré, los pasos se detuvieron exactamente cuando empecé a cronometrar. Como si supiera que lo estaba midiendo. No lo conté a nadie durante días. No porque no quisiera.
sino porque no sabía cómo explicarlo sin sonar paranoico. Pero la paranoia, cuando está justificada, ya no es paranoia. Es observación. Y lo que encontré cuando finalmente investigué el historial del edificio fue lo que cambió todo. Porque había algo en ese edificio que ocurrió antes de que yo llegara. Y que, según parece, había ocurrido antes con otros. Empecé a buscar de verdad. No una búsqueda casual de 2 minutos en Google, sino búsqueda metódica. Fui al archivo de la Villa de Madrid, que está en la calle Nuncio. Es un lugar al que poca gente va, pero que tiene documentación de prácticamente todos los edificios del casco histórico de la ciudad desde el siglo XVII. Pedí registros de la manzana correspondiente a la dirección donde vivía. La funcionaria fue amable. Tardó bastante en volver. Cuando volvió, me trajo 2 fichas y me dijo que eso era todo lo que había para esa zona. Revisé las fichas. El edificio anterior a la dirección mía, el posterior. Los 2 edificios colindantes. Pero el número de mi edificio, el número exacto, no aparecía en los registros de la manzana. Le pregunté si podía ser un error de catalogación. Me dijo que era posible, que algunos edificios de cierta antigüedad tenían documentación incompleta, especialmente si habían pasado por múltiples propietarios o si habían tenido algún tipo de intervención judicial sobre la propiedad que hubiera afectado al registro. Intervención judicial fue la frase que me quedó. Se lo pregunté directamente, ¿había algún tipo de litigio o proceso legal histórico asociado a esa finca? Tecleó en su ordenador. Tardó un rato. Luego me miró de una manera que fue, probablemente, la primera vez que alguien reaccionó como yo sentía que debería reaccionar ante esta situación. Con algo de cautela. Me dijo que había una anotación, antigua, sin especificar de qué año exactamente, que indicaba que la finca había sido suspendida de registro catastral por razones administrativas relacionadas con una investigación de uso irregular. No había más información. El expediente completo, si existía, estaba en otro archivo o había sido trasladado. Salí del archivo de la villa a las 6 de la tarde. Era de noche ya, como siempre en febrero en Madrid. Caminé hasta el metro sin buscar en el teléfono. Pensando, investigación de uso irregular. ¿Qué tipo de uso? Esa pregunta me acompañó de vuelta al edificio. Porque sí, volví. Todavía vivía ahí. Todavía necesitaba el piso. Esa noche, por primera vez, revisé mi habitación de una manera diferente. No buscando nada concreto. Solo mirando. Los armarios, la moldura del techo, los interruptores, las ventanas. Y fue entonces cuando noté, detrás del armario, que la pared tenía una diferencia de textura. Un rectángulo vertical, de unos 80 centímetros de ancho por 1,20 m de alto, donde el yeso era claramente más nuevo que el resto. Una zona que había sido abierta y luego cerrada. Sellada. No aparté el armario esa noche. No tuve valor. Pero tampoco dormí. Llevaba 3 meses viviendo ahí cuando sucedió lo que me hizo salir. No fue una sola cosa. Fue la acumulación. Había dejado de dormir bien desde la segunda semana. No de manera dramática, no como en las películas donde el personaje se despierta gritando. Era más sutil, por eso, más difícil de identificar como problema. Me costaba más tiempo dormirme. Me despertaba 2 o 3 veces por la noche sin razón aparente, con esa sensación de alerta que tienes cuando sientes que hay algo en la habitación, aunque no puedas ver nada. Me levantaba por la mañana cansado, con la cabeza un poco turbia, como si el sueño no hubiera reparado nada. Empecé a cometer errores en el trabajo. Pequeños, pero continuos. Cosas que antes hacía automáticamente empezaban a requerir esfuerzo. Me costaba concentrarme en reuniones. Dejé de responder mensajes de amigos porque mentalmente ya no tenía espacio para mantener conversaciones normales. Mi vida social, que en Madrid ya de por sí era pequeña, se redujo a 0.
Me decía a mí mismo, es el estrés del trabajo. Es el invierno. Es Madrid. Todo el mundo en Madrid está así. La noche del tercer mes fue un viernes. Lo sé porque era el único día que me permitía quedarme despierto hasta tarde, viendo algo en el portátil con auriculares. Eran las 2 de la madrugada cuando el sonido empezó. No venía de debajo, como los pasos del vecino. Venía de la pared. De la pared donde estaba el rectángulo de yeso nuevo. Era un sonido bajo, continuo, casi como una vibración más que un ruido. No era mecánico, no parecía una tubería. Tampoco era orgánico de ninguna manera reconocible. Era simplemente un sonido que no debería haber existido en una pared sólida. Me quedé sentado en la cama durante 15 minutos escuchándolo, intentando convencerme de que era el edificio asentándose. Los edificios viejos se dilatan y contraen con el frío. Lo hacen. Es normal. Pero no es normal que se detenga exactamente cuando enciendes la luz. Lo comprobé. Apagué la luz, el sonido volvía. Encendí la luz, paraba. Lo hice 6 veces. 6. El resultado fue el mismo siempre. Algo dentro de esa pared respondía a la luz. Salí de la habitación, encendí todas las luces del pasillo y me quedé en la cocina hasta que amaneció. A las 7 de la mañana cogí mi mochila con lo imprescindible y salí del edificio. No avisé a Susana. No recogí el depósito. No llevé mis cosas. Salí y caminé hasta el metro y no me giré a mirar el portal. Pero hay algo que todavía no he contado. Algo que ocurrió justo antes de que saliera. En el pasillo. Y que es lo que más me cuesta explicar porque no sé si lo vi realmente o si mi mente, después de 3 meses de privación de sueño y miedo acumulado, me lo fabricó. Cuando salí de la cocina con la mochila, a las 7 de la mañana, el pasillo estaba a oscuras. La luz automática, que normalmente se activaba con el movimiento, no funcionó. Me quedé parado en el umbral de la cocina. El pasillo tiene unos 12 metros de largo. Al fondo está la puerta de entrada. A los lados, las puertas de las otras habitaciones. En el extremo más alejado del pasillo, junto a la puerta de entrada, había una figura. No sé cómo describirla con más precisión que esa, una figura. No estaba completamente definida. No era oscura ni clara. Era simplemente una presencia con forma aproximadamente humana que estaba parada, sin moverse, en el extremo del pasillo. Duró entre 3 y 5 segundos. Luego la luz automática se activó. El pasillo estaba vacío. Caminé hacia la puerta. Rápido pero sin correr, porque algo en mí sabía que correr sería peor. Abrí el pestillo, la cerradura, el cierre de seguridad. Salí. Bajé las escaleras porque no iba a esperar el ascensor. Salí al portal. Salí a la calle. Luz de invierno. Ruido de Madrid empezando a despertar. Un camión de basura al fondo de la calle. Un hombre paseando un perro al otro lado de la acera. Normal. Todo completamente normal. Me quedé parado en la acera durante varios minutos mirando la puerta del portal. Nadie salió detrás de mí. La puerta se cerró sola, como siempre. Caminé hasta el metro. Llamé a mi amiga Marta desde el andén. Le dije que necesitaba quedarme unos días en su casa. No le di explicaciones. Ella tampoco me pidió ninguna. Así son los amigos de verdad. Pasé 3 días en casa de Marta sin hablar de lo que había pasado. Dormí. Comí. Fui recuperando algo de claridad mental. Y fue entonces, desde la distancia, cuando intenté procesar todo racionalmente. Intenté, de verdad que intenté, encontrar una explicación para cada cosa. El edificio que no aparece en el mapa, podría ser un error catastral. Hay en Madrid un número documentado de fincas con registros incompletos o con litigios históricos que han generado vacíos en la base de datos. El historiador urbano José María Peñas escribió sobre esto en 2019 en un artículo para el Observatorio de la Ciudad.
Hay edificios en el casco antiguo de Madrid que literalmente cayeron entre los sistemas durante las sucesivas digitalizaciones de los archivos municipales de los años 80 y 90. No es un fenómeno sobrenatural. Es burocracia. El silencio extraño, los edificios con patios interiores orientados al norte y con muros de piedra de más de 50 centímetros de grosor son notablemente más silenciosos que los edificios modernos. Es física. No es misterio. Los pasos del vecino a las 11:14, el insomnio distorsiona la percepción del tiempo. Lo que yo cronometré probablemente tenía variaciones de varios minutos que mi mente cansada igualó. El patrón que yo veía era, en parte, un patrón que mi cerebro necesitaba encontrar. El sonido en la pared que respondía a la luz, la dilatación y contracción térmica de los materiales en edificios viejos puede generar sonidos que parecen responder a cambios ambientales. Una bombilla incandescente genera calor que altera marginalmente la temperatura de una habitación. Es posible que hubiera una correlación entre el encendido de la luz y el cambio térmico que afectara al comportamiento de la pared. La figura en el pasillo, privación de sueño. Estrés crónico. 3 meses de hipervigilancia nocturna. El cerebro humano en esas condiciones genera alucinaciones hipnagógicas. No es raro. Está documentado. No necesitas un médico para saber que si no duermes bien durante 90 días, tu mente empieza a construir cosas en la oscuridad. Todo tiene explicación. Lo sé. Y aún así, 4 meses después de salir de ese edificio, duermo con la luz encendida. Aún así, cuando estoy en un pasillo largo y oscuro, mi cuerpo recuerda algo que mi cabeza intenta olvidar. Y aún así, lo que no he podido explicar de ninguna manera, lo que me quedo mirando cuando intento racionalizar todo, es esto. Volví. Una vez. 3 semanas después de salir. Fui a buscar mis cosas. Mis libros, mi ropa, el ordenador de sobremesa que no había cabido en la mochila. Y lo que encontré fue lo que convirtió todo lo anterior en algo definitivamente diferente. Fui con Marta. Le pedí que me acompañara. Le dije que necesitaba recoger cosas de un piso donde había vivido y que prefería no ir solo. No le expliqué más. Ella no preguntó. Fuimos en metro hasta Tribunal. Salimos. Yo la guié por las calles hacia donde recordaba el portal. Recorrimos la calle completa 2 veces. El portal no estaba. No quiero decir que estuviera cerrado, ni que el edificio tuviera aspecto diferente. Quiero decir que en el espacio donde yo había vivido durante 3 meses había una pared. Una pared medianera entre 2 edificios, lisa, de ladrillo visto, sin ninguna abertura. Sin ninguna huella de que hubiera habido nunca una puerta ahí. Marta me preguntó si estaba seguro de la calle. Le dije que sí. Me preguntó si podría ser la calle paralela. Fui a comprobarlo. No. No había portal. No había edificio. Había una pared. La fotografié. Tengo la foto. La tengo en el teléfono ahora mismo. Puedo verla cuando quiero para recordarme que no me lo inventé. Llamé a Susana. El número no existía. Ese número de teléfono ya no está en servicio, dijo la operadora automática. Busqué en el grupo de Telegram donde había visto el anuncio. No encontré el mensaje. Los mensajes de grupos de Telegram no desaparecen solos. Busqué con el buscador interno del grupo, usando palabras del anuncio que recordaba. Nada. Marta me miraba. No dijo nada durante un rato. Luego me dijo, ¿qué pasó ahí dentro? Y yo no supe cómo responder. Porque lo que pasó ahí dentro fue lo siguiente. Durante 3 meses, algo fue extrayendo algo de mí. No de manera dramática. No con apariciones ni ruidos estridentes ni mensajes escritos en las paredes. Sino de la manera más eficiente posible. Privándome de sueño. Aislándome. Llenando mi mente de preguntas sin respuesta hasta que no quedara espacio para otra cosa.
haciendo que mi única realidad fuera ese edificio, esa calle, ese patrón de pasos, ese sonido en la pared. Y cuando yo salí, el edificio desapareció. Como si su función hubiera terminado. Han pasado 4 meses desde que salí. Vivo en otro piso. En Chamberí, segunda planta, edificio de los años 70, completamente normal, perfectamente localizable en Google Maps, catastro en orden, vecinos visibles y ruidosos, todo exactamente como tiene que ser. Duermo mejor que antes, aunque no igual que antes de entrar a ese edificio. Algo en mi arquitectura del sueño cambió. Los médicos dicen que es estrés postraumático leve. Me dieron algo para dormir. Lo tomé unas semanas y lo dejé. Mi concentración en el trabajo ha mejorado. Mis amistades están más o menos donde las dejé. La vida tiene esa capacidad, que a veces resulta inquietante, de volver a parecer normal aunque sabes que algo cambió. Pero hay cosas que no han vuelto del todo. Ya no entro a portales de edificios que no conozco sin mirar primero la calle. Tengo una costumbre nueva, compruebo en Google Maps cualquier dirección antes de ir. No porque crea que voy a encontrar otro edificio que no aparece, sino porque necesito saber que existe, que está registrado, que alguien además de mí puede encontrarlo. Es un ritual pequeño. Absurdo, quizás. Pero necesario. No subo a pisos sin luz en las escaleras. Si el ascensor tiene la rejilla de hierro de los antiguos y necesito cerrarla yo mismo, espero un momento antes de pulsar el botón. Solo un momento. Para recordarme que estoy eligiendo subir. No duermo en silencio total. Necesito algo de ruido de fondo. Un afán, la calle, cualquier cosa. El silencio absoluto me produce una reacción física ahora. Algo que antes no me provocaba nada. Mi médica me dijo que es una respuesta condicionada. Que el cerebro asocia el silencio con el estado de alerta sostenida que mantuve durante meses. Que se puede trabajar en terapia. Llevo yendo 3 meses. Mejora lentamente. Y a veces, cuando camino por Malasaña, porque sigo pasando por ahí, sigo teniendo amigos en ese barrio, la vida continúa como si nada, a veces miro las paredes medianeras entre los edificios. Buscando rectángulos de yeso demasiado nuevo. Buscando portales que quizás no debería poder ver. Buscando números en latón dorado sobre piedra gris que no aparezcan en ningún mapa. Y la pregunta que más me cuesta no hacerme es esta: los otros inquilinos. Los que tenían horarios muy diferentes al mío. Los que yo nunca vi con claridad, nunca con el tiempo suficiente para ver sus caras completas, para cruzar más de un momento de mirada. ¿Siguen ahí? ¿Salieron antes que yo? ¿Salieron después? ¿Salieron? Tardé mucho en decidir si contar esto. No porque me preocupe que no me crean. No me importa si creen que exageré, que el insomnio me afectó más de lo que admito, que hay una explicación completamente mundana para cada cosa que pasó. Pueden creerlo. Quizás tengan razón. Lo que me preocupa es otra cosa. Lo que me preocupa es que, mientras escribía este relato, mientras ordenaba todos los detalles, las fechas aproximadas, los sonidos, el registro que llevé en papel, me di cuenta de algo que no había notado mientras lo vivía. Cada anomalía escaló justo cuando yo empezaba a acostumbrarme a la anterior. Primero el edificio que no aparece en el mapa. Me acostumbré, error catastral. Luego Marta sin poder verlo. Me acostumbré, ilusión óptica. Luego las voces. Me acostumbré, televisión de los vecinos. Luego los pasos del vecino de abajo con su patrón exacto. Me acostumbré, insomnio distorsionando mi percepción del tiempo. Luego el sonido en la pared. Me acostumbré, dilatación térmica. Cada vez que yo encontraba una explicación, algo nuevo ocurría. Como si algo estuviera probando hasta donde llegaba mi umbral. Hasta donde podía racionalizar. Hasta qué punto podía seguir eligiendo quedarme. Y yo seguí eligiendo quedarme. 3 meses. Eso es lo que más me perturba ahora.
no lo que vi en el pasillo esa última noche, no el edificio que desapareció, no el teléfono de Susana que ya no existe. Lo que más me perturba es que yo elegí quedarme mucho más tiempo del que era razonable. Y me pregunto, todavía me pregunto, si esa elección fue completamente mía. O si algo en ese edificio sabía, desde el primer día, exactamente cuánto tiempo necesitaba. No sé si este tipo de lugares existen en otros sitios. No sé si hay más edificios así, con esas mismas características, invisibles en los mapas, indetectables para quien no está ya dentro, diseñados de alguna manera para operar por debajo del umbral de lo que una mente racional puede procesar como amenaza real. No lo sé. Y quizás es mejor no saberlo. Solo diré esto, antes de terminar. Si alguna vez buscas un piso en una ciudad grande y el anuncio no especifica la dirección exacta, si el precio es inusualmente razonable para la zona, demasiado razonable para ser verdad en un mercado que todos sabemos que está roto. Si cuando llegas, el portal parece difícil de encontrar aunque estás justo delante de él y miras directamente hacia donde debería estar. Si el silencio dentro es demasiado completo para el barrio en el que supuestamente estás. Si la persona que te enseña el piso tiene una calma que no encaja con la situación, una calma demasiado estudiada, demasiado uniforme. Si notas que tu teléfono no ubica bien el edificio. Si un amigo no puede verlo aunque tú lo estás señalando. Si el primer día ya sientes que algo no encaja y tu mente busca inmediatamente una explicación razonable para callar esa incomodidad. Si tienes esa sensación de que el lugar te ha encontrado a ti antes de que tú lo hayas encontrado. Confía en esa sensación. No la racionalices. Sal. Y a veces escuchar estas historias tampoco es casualidad.